Oh, ven, Señor. Derrama tu gloria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están pendientes de ti. Y tu corazón debe estar lleno de agradecimiento. Abre tu corazón hoy. Deja que penetre en él esta luz resplandeciente que viene de Dios. Esta agua de bendición que se derrama desde el trono de gloria y te está llenando y te está bendiciendo. La bendición está cayendo sobre ti hoy. Oh, abre tu corazón. No te distraigas y menos no te disperses. Olvida tus problemas hoy, porque el Señor está aquí. El Señor te bendice, el Señor te guarda, el Señor te ama con amor eterno. Es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Dile que derrame su gloria sobre ti. Es generoso, bendiciendo. Y Él solo quiere que prestes atención. Él solo quiere que lo recibas. No te pida más. Te pide humildad y te pide fidelidad. Derrama tu gloria. La gloria de Dios está aquí, aleluya. Siéntela. Siéntela porque es para ti. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor, por un día más. Gracias, Señor, por tanta bendición. Gracias, Señor, por tanto amor. Levanta al caído, Señor. Levanta al que tengas que levantar, Señor. Unge al que tengas que ungir. Levanta mujeres llenas de la unción, Señor. Amén. Levanta mujeres, profetiza en el nombre de Jesús. Amén. Queremos escuchar, Padre, que la presencia tuya se manifieste, Padre. Amén, Señor. Tú no has cambiado, Jesús. Ven, Señor. Adórale. Adórale. Derrama tu gloria. Levanta tu voz. Hermano y hermana, levanta tu voz. Levanta tu voz, hermano, levanta tu voz y dile, Señor, tú lo has dicho, Señor, tú lo has dicho, Señor, díselo. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, Como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, aleluya, Señor. Gracias por tu espíritu, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos tu presencia, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Anhelamos de tu espíritu, Señor. Sí, Señor. Padre, cuando tu espíritu descienda, Señor, no habrá uno parado, Señor. Cuando tu espíritu descienda, no habrá un corazón duro, Padre. Porque tu Espíritu Santo nos quebrantará, Señor. Amén. Se llevará todo orgullo, Padre. Amén. Se llevará toda altivez. Porque ante tu presencia no quedará uno en pie, Señor. Así es, Señor. Así es. Transforma vidas, Señor. Transforma nuestra vida, Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, Señor. Avívanos, Señor. Oh, Señor, ten misericordia, Señor. Aviva quizás Dame ese que eso, hoy, Señor. Padre, esté que se apague su antorcha, Oh, Señor. gracias, Señor. Aquel que esté dejando de brillar en las tinieblas, Señor, avívalo, por favor.
Aixeca el caigut, Senyor. Señor, trata con esta iglesia, Señor. Oh, Senyor, sostén el que cau, Senyor. Padre, no queremos ser una más del montón, Señor. Queremos ser una iglesia diferente, Estem Señor. rendits als teus peus, Senyor. Oh, Senyor. Señor, queremos ser una iglesia, Señor, donde se vea el mover de tu espíritu. Gràcies, Senyor. Donde el que viene afuera, Señor, pueda ver en nosotros tu presencia. Gràcies, Senyor. Avívanos, Gràcies, Señor. Senyor. Avívanos, Jesús. Aleluya, Senyor. Gràcies, Senyor. Avívanos, Señor, avívanos. Que en nuestro rostro se vea, Señor, la presencia de tu Espíritu. Aleluya. Senyor. Llénanos, Jesús. Beneit siguis. Llénanos, Jesús. Gràcies, Senyor. Llénanos, Señor. Gràcies, Senyor. Gràcies, Senyor. Gràcies, Senyor. Gràcies, Senyor. Gràcies, Pare. Gràcies, Fill. Gràcies, Esperit Sant. En el nom de Jesús. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor? No, hermano. He dicho un fuerte aplauso al Señor. Más. Un fuerte aplauso, que aplauda tu corazón, que aplaudan tus manos, que aplaudan tus orejas, hermano y hermana, para la honra y la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Una vez más, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu inmenso amor, tu inmensa misericordia, Padre. Señor, en esta noche estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Señor, te pido que tú tomes mis labios, Señor, que tú hables conforme a tu gracia y tu misericordia, Señor. Señor, yo te pido en esta noche, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor, queremos aprender. Enséñanos, Padre, a compartir tu palabra con autoridad y con poder. Señor, abre nuestros corazones, Padre, que estén dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Padre, pero sobre todo que tu Espíritu Santo, Señor, sea ministrando nuestras vidas y sea hablando a nuestros corazones conforme a cada necesidad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Amén, hermanos. He leído este pasaje bíblico, hermanos, muy conocido que se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 10, versículo 27, ¿verdad? Dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén, hermanos. Cuando yo estaba investigando un poco de este pasaje bíblico, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan de esta nación que era Asiria, ¿verdad? Asiria era una nación grande y era una potencia en los tiempos antiguos, ¿verdad? Dios le dio el poder, Dios le dio la autoridad a un pueblo pagano, a un pueblo que hacía cosas terribles, pero Dios cogió a este pueblo, hermanos. Amén. Dios tuvo misericordia de ellos. Si nosotros nos damos cuenta que cuando Dios comenzó a levantar a Jonás y le mandó a predicar a Nínive y le dice, anda y pregona contra ella, contra aquella gran ciudad, ¿verdad? Sabemos que Nínive era la capital de Asiria. Y Jonás fue a dar un mensaje, y todos sabemos la historia, que el mensaje que él iba a dar, él no lo quiso llevar, sino que se desvió. Sin embargo, Dios trató con él, ya sabemos que fue por un pez inmenso, que otra vez lo arrojó para que vaya a predicar el mensaje que Dios le había dado. Todos sabemos eso, y todos sabemos que Nínive era una ciudad muy importante en aquellos tiempos, una ciudad grande. Sin embargo, era una ciudad pagana, una ciudad donde, hermanos, un país completamente entregado a la idolatría, a la maldad. La Biblia nos enseña en muchos pasajes, y la historia nos enseña, que Asiria era una nación, hermanos, donde hacían atrocidades contra sus enemigos, ¿no? En
En esta historia nos enseña que cuando ellos cogían a un rey, dice que muchas veces le mutilaban las manos, le mutilaban los dedos, ¿verdad? Dice que hasta la nariz le mutilaban, ¿verdad? Le cortaban. Otros dicen la historia que muchas veces cogían a los reyes o a soldados y dice que lo enterraban en la arena y lo dejaban y solamente que el sol le dé a la cara y morían lentamente. Y los pájaros sabemos que cogían y le picaban la cara y era así la manera de ellos de castigar a ciertos reyes por la maldad que ellos tenían en sus corazones. Los asirios era una nación, hermano, pagana y era cruel, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, dice la palabra del Señor que esta nación comenzó a ser, cuando Jonás le comenzó a llevar el mensaje del Señor, dice que esta nación se arrepintió de sus pecados. Dice que cuando Jonás le dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que esta nación, hermano, escucha el mensaje de Jonás y se arrepiente. No es que Nínive no haya sido destruida, Nínive fue destruida más adelante. Pero en ese tiempo, cuando esa nación se arrepintió, Dios le perdonó. Amén. La historia cuenta, hermanos, de que cuando nosotros leemos este pasaje, que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada, el pasaje que hemos leído, habla de que Asiria era una nación donde había entrado a ser esclavos al pueblo de Israel. Ya había acogido a todo, al rey del norte, en este caso, ya lo había acogido, lo había tomado y había invadido Samaria y había cogido toda esa porción de las tierras de las tribus de Israel. Sin embargo, había una tribu pequeña todavía, la tribu de Judá, que no había sido invadida por Asiria. Cuando los asirios quieren tomar Jerusalén, la historia cuenta, vamos a leer el libro de Segunda de Reyes, hermano, para leer un poco, amén. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 10. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 10. Vamos a leer hasta el 13, hermanos, amén. Dice: y la tomaron al cabo de 3 años, en el año sexto de Ezequías, el cual era el año 9, y Osea, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Siria y puso en Alab, en Abar, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová, su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no los había escuchado ni puesto por obra. En los 14 años del rey Ezequías subió Senaquerín, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Amén, hermanos. Dios, hermanos, levanta al profeta Isaías con un mensaje, lo lleva para que le hable a Ezequías en ese tiempo, ¿verdad? Como le estaba explicando, el rey de Asiria, un rey de Asiria que se llamaba son difíciles los nombres, Salmanasar, había cogido el reino de Israel, ¿verdad? La parte del norte. Sin embargo, Senaquerín, el rey de Asiria, cogió la parte del sur, ¿verdad? Y cuando él escoge esta parte y él quiere, hermano, coger Samaria, por cierto, ya le había puesto impuestos, lo había metido a esclavitud, a todos estos israelitas estaban en esclavitud, ¿verdad? Ellos estaban siendo oprimidos por la esclavitud. Dice, la historia cuenta, hermanos, dice que la cerviz de ellos, ¿verdad? O sea, ellos andaban con la cabeza agachada siempre por causa de la esclavitud. No le permitían los asirios, hermanos, ni siquiera que levanten la cabeza. ¿Por qué le pasaba esto a los judíos? A los judíos le pasaba esto, hermanos, porque ellos se habían alejado de Dios. El versículo que hemos leído dice, el 12, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. O sea, todas las leyes de Moisés, ellos se habían alejado de la palabra de Dios, se habían alejado. Si usted lee todos los reyes del norte y del sur, ellos se habían alejado de Dios. Sin embargo, este Ezequías, hermanos,
tuvo temor de Dios. Él comenzó a quitar las partes altas. Imagínese usted que el reino del norte, acuérdese de Elías, ¿verdad? Cuando el rey Acab comenzó a vivir con Jezabel, una mujer pagana. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a adorar a Baal, comenzaron a hacer incienso a paganos, comenzaron, hermanos, incluso a sacrificar hasta niños en la parte alta. Todo esto levantó la ira de Dios contra este pueblo y Dios comienza a usar a esta nación asiria para oprimirlos por causa de lo que ellos habían hecho. Amén. La historia, hermanos, nos cuenta cómo Dios, hermanos, había permitido que esta nación grande oprima a los pueblos, al pueblo de Israel. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros, hermanos, nos apartamos de Dios, ¿verdad que somos oprimidos? Cuando nosotros, hermanos, andamos en pecado, no tenemos libertad. Cuando nosotros hacemos lo malo delante de Dios, hermanos, vivimos solamente azotados. Cuando nosotros, hermanos, estamos lejos de la presencia de Dios, no tenemos libertad ni siquiera para adorar a Dios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amén, hermanos. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, hay libertad para adorar, libertad para buscar a Dios, libertad para predicar la palabra. Hay libertad en nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios ha sacado ese yugo de esclavitud. Nos hizo libre en el momento que venimos. Cuando usted viene y confiesa sus pecados delante de Dios, Dios a usted lo hace libre. Lo saca del lazo de la esclavitud. Lo saca del lazo del diablo, hermano, y lo hace libre. Antes usted era hijo del diablo, ahora pasó a ser hijo de Dios por la gracia y misericordia de Él. Dios, hermano, nos da libertad. Y este pueblo, hermano, vivía en opresión porque se habían alejado de Dios. Jesucristo, cuando predicaba la palabra, ¿verdad? Jesucristo muchas veces en las iglesias se enfadan cuando se le habla algo fuerte a los hermanos, ¿verdad? Muchas veces los hermanos se enfadan cuando se le habla se les corrige de algo, los hermanos se enfadan. Pero Jesucristo mismo, hermano, su mensaje era generación de víboras, como Juan el Bautista también. Le decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque la obra de vuestro padre queréis hacer. Jesucristo se lo decía claramente para que entiendan que, hermano, la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Y nosotros, Dios nos ha llamado a ser libres en Él. Dios, hermanos, coge a este pueblo y lo somete a través de los asirios. Sin embargo, el Señor le dice que Él le va a quitar de la esclavitud, que el yugo va a ser quitado de ellos. Bien, hermanos. Dice que el rey Ezequías, él buscaba a Dios de todo corazón, hermanos. Era un rey que se consagró para Dios. Incluso él comenzó a quitar los ídolos que habían entrado, hermanos, en el pueblo de Judá. Él lo comenzó a quitar en las partes altas toda la idolatría. Sin embargo, hermanos, él era el único rey. El pueblo no creía en lo que él estaba haciendo. El pueblo le comenzaba a flaquear, porque sabe usted, hermanos, era una ciudad fortificada, Judá, ¿verdad? Una ciudad fortificada. Pero los asirios estaban por fuera, hermano. Según lo que la Biblia dice, eran 185,000 asirios que habían afuera. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que este rey no perdió, hermanos, la fe en Dios. Dice él que cogía las cartas, la palabra de Dios, se postraba, hermano, delante de Dios y con la carta se ponía a orar y a clamar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él clamaba, a pesar de que toda la gente no creía en lo que él, en la visión que él tenía de lo que Dios iba a hacer, la gente tenía duda y la gente comenzaba a desfallecer. Sin embargo, él confió en Dios, en la oración, hermano, porque la oración tiene poder. Y él comenzó a orar y a creer en Dios. A orar y creer en Dios, hermano. A pesar que veía a los enemigos afuera, él creía en Dios. Muchas veces nosotros vemos los problemas y nuestra fe comienza a desfallecer. Muchas veces nosotros tenemos problemas y comenzamos a dudar del Creador. Comenzamos a dudar de que Dios no está con nosotros. Comenzamos a ver, muchas veces ya no hay dinero en la cartera, hermanos. Y decimos, ¿dónde está Dios? Muchas veces decimos, hermanos, estoy enfermo. ¿Dónde está Dios? Dios está presente a tu lado, hermanos.
Él nunca te ha dejado. Dice, yo no te desampararé. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero es difícil, hermano, creer cuando pasamos por dificultades. Es difícil creerle a Dios cuando los tiempos son difíciles. Sin embargo, hermano, Ezequías creía en Dios. Y dice la palabra de Dios que su fe era tan grande, pero él, observe lo que él hace. Él, hermano, se apoyó mucho en Dios y se apoyó en el profeta Isaías. Él consultaba a Dios por medio del profeta Isaías. Muchas veces, hermano, nosotros no consultamos ni siquiera con el pastor. Ni siquiera consultamos con un hermano que lo tienes a tu lado que te puede ser de ayuda. Andamos, hermanos, solos y queremos hacer nosotros solo nuestra voluntad. Pero Dios a nosotros nos ha llamado, hermanos, que consultemos a Dios, que pidamos ayuda con un hermano que sea sabio en la palabra, no en un hermano chismoso que te va a llevar al chisme, hermanos. Amén. Nosotros tenemos ojos para ver verdaderamente quién tiene la presencia de Dios y quién no. Usted sabe, hermano, aquí adentro usted examina a la persona y usted sabe verdaderamente quién tiene a Dios y quién no lo tiene. Y es ahí, hermano, donde usted tiene que comenzar a buscar a personas que verdaderamente le ayuden a levantarse y a no decaer. Ezequías, hermanos, dice que él comenzó a clamar a Dios y confiaba en lo que Dios le hablaba a través del profeta Isaías. Dice que Isaías le dijo que confíe en él, porque Dios lo iba a librar. Hermanos, él no sabía cómo. Ellos tenían carros inmensos, hermanos. Tenían tremenda caballería los asirios. Era una potencia poderosa porque Dios los había levantado poderosos. Dios le había dado armas, armamentos, hermanos. Le había dado corazas para que ellos peleen. Sin embargo, ya Dios ya no estaba con ellos a causa de la oración de Ezequías. Y dice la palabra del Señor que Ezequías, mientras él estaba orando, Dios en la noche, no se sabe cómo, pero dice que el ángel de Dios lo visitó y mató 185,000 guardias en esa noche. Todos murieron, hermanos, y no pudieron atacar a Jerusalén. Y ellos huyeron delante de esta nación guardada por Dios. Cuando nosotros nos guardamos delante de Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, hermanos, Dios nos guarda. Dios nos saca, hermanos, de los lugares más difíciles, pero si confiamos en Él. Amén. La unción, hermanos, es lo único que va a hacer que haya un rompimiento en nuestras vidas. ¿Sabe usted que la unción del Espíritu de Dios, hermanos, se está derramando en nuestras vidas? ¿Sabe algo, hermanos? Yo cuando vine a este país, me acostumbré mucho a este país. Me acostumbré al frío y al frío espiritual. Todo lo que me decían a mí estaba perfecto. Sí, hermano, tú puedes tomarte una copa de cerveza, está bien, puedes fumarte un tabaquito, que está bien, un cigarrito, ¿no? Está bien hacerlo, hermano. Si Dios no ve eso, hermano, uno no es pecado, ¿verdad? La Biblia no dice aquí que nadie puede fumar. La Biblia no lo dice, hermano, es verdad. La Biblia no dice en ningún pasaje que no puedo fumar. Pero la Biblia sí me dice que yo soy templo del Espíritu Santo. Que aquel que destruye este cuerpo, Dios lo destruirá a él. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que cuidar este cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor, hermano, que la unción, hermano, pudre todo yugo. Cuando nosotros leemos que la unción pudre todo yugo, usted sabe que cuando algo se pudre, no se pudre enseguida. Se pudre poco a poco. Poco a poco. La unción de Dios, hermanos, desciende conforme tú lo busques. Si la unción de Dios, hermanos, comienzas tú a buscarlo, Dios comienza a podrir esa unción y lo más pronto posible en tu vida. Amén. Hermano, cuando yo vine aquí a este país, como le dije, yo me acostumbré a todo este país, toda su estructura cristiana, diferente a la que nosotros hemos aprendido en nuestros países. A nosotros nos enseñaron lo que es el fuego espiritual. A nosotros nos enseñaron, hermano, que en el nombre de Jesús tú oras y los enfermos se levantan, ¿verdad? Pero cuando venimos aquí nos olvidamos de eso. Y no que sea malo, hermano, la letra, pero la letra sin el espíritu es muerta. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos,
a vivir en la letra y en el espíritu. ¿Por qué, hermano? Porque la letra va acompañada del espíritu y el espíritu va acompañada de la letra. Porque cuando Jesucristo, hermano, ministraba, él hablaba con la palabra de Dios. Pero era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y él nos dejó su ejemplo, hermanos, para comenzar a predicar ese evangelio. Para comenzar a predicar un evangelio de autoridad y de poder. Hemos dejado, hermanos, lo que nos ha enseñado la palabra de Dios en el libro de Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos, vamos a leerlo. Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio. Esta es una versión nueva, amén. De mí en Jerusalén, en todas las regiones de Judea y de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Amén. ¿Sabe que yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, es que cuando ustedes leen a los pentecostales, ¿no? Dice, cuando ustedes leen ese pasaje de poder, dice, no es el poder que ustedes creen que es de orar por los enfermos, de hablar en lengua, ¿no? Y muchas veces, hermanos, nos dicen que ese no es el poder que está hablando aquí. La Biblia habla que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder de lo alto, hermanos. Es el poder de que cuando tú estás adorando a Dios, ese poder transforma el ambiente. Ese poder espiritual, hermano, comienza a moverse. Es el poder del Espíritu Santo. Cuando, hermano, yo estaba en la iglesia de mi país y yo veía, hermanos, homosexuales vestidos de mujer y le caía el Espíritu Santo y eran bautizados en lenguas y cambiados, hermanos, de un día para otro. Esos hombres eran hombres vestidos de mujer y eran transformados por el poder de Dios. Ese es el evangelio, hermano, que se ha perdido, que la iglesia lo ha perdido. Y tenemos que comenzar, hermanos, a avivarnos. Tenemos que comenzar a levantarnos, hermanos. Es tiempo, hermano, de predicar ese evangelio de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice que la unción, hermano, rompe todo yugo de esclavitud. Cuando tú predicas el evangelio, hermano, la gente es libertada. La gente, hermano, ya no es cautiva por el pecado, sino que la gente es libre. Pero cuando, hermanos, verdaderamente nosotros vamos a comenzar a experimentar eso, cuando, hermanos, buscamos a Dios de todo corazón. Cuando comenzamos, hermanos, a buscar a Dios en las madrugadas. Cuando comenzamos, hermanos, a escudriñar la palabra. Cuando comenzamos a creer de que Dios todavía sigue hablando a su iglesia. Amén. Dios sigue hablando a su iglesia y nosotros hemos perdido toda esa visión, hermanos. Hemos perdido la visión. Mire, imagínense, yo me acostumbré, que no he terminado de hablarle, yo me acostumbré al sistema de aquí. Hasta que un día Dios a las 5 de la mañana me dijo un día, hermano, me levantó y me dice, tú sabes perfectamente que yo no te he levantado para esto. Y me hizo retomar, hermanos, el camino. Me acuerdo, fue un día 5 de la mañana y yo me puse a pensar y dije, Señor, verdaderamente he perdido mucho tiempo. Me levanté, hermanos, 2 años y un poco más, buscando en la madrugada a Dios. Y al tercer año, casi llegando al tercer año, el Señor me volvió a dar de su Espíritu Santo. Porque, hermano, tú no puedes ir a predicar afuera, hermano, si no tienes la unción del Espíritu Santo. Sabes que el diablo te va a faltar el respeto afuera, se te va a burlar. El diablo va a hacer lo que quiera contigo si tú no tienes la unción y el poder del Espíritu Santo. Cuando tú le hablas, hermanos, hay poder en tu boca. Hay poder de autoridad. El Espíritu Santo comienza a fluir en tu vida. Pero cuando tenemos la unción del Santo de Dios. Amén. La unción se manifiesta, hermanos, cuando nosotros buscamos a Dios. Cuando la unción se manifiesta, no hay yugo, hermano, que aguante, porque todo yugo se pudre. Amén. El yugo del pecado, el yugo, hermano, de la esclavitud, el yugo, hermanos, de... Muchas veces ustedes dicen, bueno, el yugo es malo. Hay yugos buenos y hay yugos malos. ¿Sabe usted eso? ¿Y cuál será el bueno? ¿Qué dijo Jesús? Lleva mi yugo, ¿verdad? Que mi carga es ligera, ¿verdad? Jesucristo, el yugo de Él, hermano, yo lo quiero llevar, porque tiene que ser un yugo precioso, algo que se puede llevar.
algo precioso. Imagínese usted, hermano, que usted lleve esto en su espalda. Yo le aseguro que yo ahora corro, pero después de 3 semanas ya esto me va a fastidiar, me va a hostigar. Y voy a tener que yo dejarlo, porque esto me va a estorbar. No voy a poder correr con libertad. Y muchas veces, hermano, nosotros tenemos un yugo que no nos damos cuenta. Muchas veces tenemos cargas en nuestras vidas que no nos damos cuenta. Y esas cargas, hermanos, nos impiden buscar a Dios. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 41, versículo 1, vamos a leer algo que operaba en Jesús. Cuando Jesús empieza su ministerio, ya el profeta Isaías lo había dicho, ¿verdad? En Isaías 61:1. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Hermano, Jesucristo cuando vino a predicar y a libertar. Amén. Este Jesucristo, si nosotros leemos el libro de el libro de Lucas, capítulo 8, del versículo 43 al 48, dice así: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, o sea, el manto de Jesús, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que había quedado oculta, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hermano, la unción de Dios, hermanos, se tiene que ver en tu vida. Dice Jesucristo, dice el libro de Isaías, dice que él vino, él fue ungido por su Padre, ¿verdad? Él fue ungido y vino a predicar, hermano, a libertar a los cautivos. Pero Jesucristo no nos dice en su palabra que las obras que él hizo, vosotros mayor las haréis. Amén. ¿Y dónde está esa iglesia, hermanos? Que si las obras que Jesucristo hacía, vosotros mayor las haréis. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia, hermanos? Que yo en los años 88, yo veía una iglesia, hermanos, llena del poder de Dios. A una iglesia ahora del 2018, hermanos, lo único que veo son hermanos chismosos, hermanos metidos en problemas, hermanos que solamente, hermanos, en lugar de transmitir la palabra de Dios, te transmiten problemas, chisme y críticas. Incluso los grandes personas que predican, hermanos, y hablan mal de los dones espirituales, del don de lengua, del don de profecía. Estos hombres que hablan, hermanos, yo les aseguro que todos ellos que hablan del don de lengua es porque no han sido bautizados con el Espíritu Santo. Y es por eso que hablan y critican y critican. Y dice que eso fue para los apóstoles, que eso fue para la iglesia primitiva. Jesucristo dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Él sigue bautizando, hermano, en lengua. Amén. Él sigue hablando a través de profecía, hermanos. Y yo le estoy orando a Dios para que levante a mujeres profetizas en esta iglesia, hermanos. Que Dios se mueva con esos dones espirituales. Porque ya es tiempo, hermano, que la iglesia tenga discernimiento. La iglesia tiene que tener discernimiento, visión espiritual, hermanos. Porque vendrán muchos a querernos engañar. Y tenemos que estar preparados para ello. Amén. Dice que Jesucristo, dice, hermano, salía poder de él. Poder. Hermanos, cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios, créame que el primero que se preocupa en eso es Satanás.
Y Satanás no va a querer, hermanos, que tú busques a Dios. Hace un tiempo atrás yo estaba orando en mi sala, hermanos. Estaba orando pues, de rodillas. Y siento claramente, porque el Señor me ha permitido, hermanos, saber cuando viene un espíritu malo. Y lo siento claramente cuando viene y se me pone en la espalda a ponerme una carga, hermanos. Y el Espíritu Santo me habla al oído y me dice, repréndelo porque no quieres que ores. Y le dije, te vas en el nombre de Jesús. Y salió huyendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y tenemos que comenzar a usar, hermano, esa unción que rompe, hermano, toda esclavitud. Esa unción, hermano, que rompe, hermano, todo lo que te estorba en tu vida. Es tiempo de crecer, hermano, es tiempo de avanzar. Pero tenemos, hermanos, que aprender a luchar. Que una simple prueba, hermano, no te tumbe, sino que te levante. Hermanos, hay gente que la están pasando peor. Gente aquí al lado en África. Vea la noticia, hermanos. Ve a Etiopía, no tienen ni qué comer. Usted tiene por lo menos un lugar donde dormir. Tiene un lugar, hermano, donde comer. Vivimos en un país, por la misericordia de Dios, que todavía está la mano de Dios aquí. Y somos, hermanos, bendecidos. Y tenemos que aprender también, hermanos, a orar por nuestros hermanos que están allá. Hay hermanos que están pasando necesidad y pruebas. Y tenemos que aprender a orar por ellos. Amén. Había una chica, hermanos, este es un testimonio real, de una chica en Perú. Era una niña, hermanos, que nació paralítica. Paralítica y estuvo, hermano, postrada en su cama, desde pequeña, en su cama, como la Ariana, así, pequeña. Y esta niña estaba postrada. Y sus padres, hermanos, eran dos hombres, o sea, un matrimonio lleno de fe. Ellos hacían cultos por la niña y oraban para que Dios la sane. Ellos oraban continuamente para que Dios la levante, para que Dios le dé las vistas y le dé, hermanos, los pies que no podía caminar. Ellos clamaban a Dios. Y llega un día, hermanos, que esa oración llega a la misma presencia de Dios. Y la niña se levantó y comenzó a caminar y comenzó, hermanos, a jugar con sus amigos en el colegio. Ellos, la habitación donde esta niña pasó por muchos años entera metida en esa habitación, ellos no quisieron saber nada y dicen ellos que le habían puesto llave a esa puerta. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que la niña continuó su vida de colegio y comenzó, hermanos, a vivir una vida con sus amiguitas, a jugar lo que no hacía antes. Y un día sus padres comenzaron a buscar a la hija y no la encontraban. Hasta que ellos fueron a la habitación donde la niña por muchos años vivió y no podía caminar y estaba postrada en esa cama. Los padres cuando entraron le dicen, pero ¿por qué has vuelto aquí? Si sabes que durante muchos años esta habitación te afligió a ti. Y dice que la niña arrodillada y postrada le decía, sí padre, yo he vuelto aquí. Porque yo me acuerdo, ahora puedo caminar. Pero yo me acuerdo cuando ustedes venían y oraban por mí y a pesar que no caminaba, yo sentía la gloria de Dios y la unción del Espíritu Santo. Porque muchas veces, hermanos, perdemos la unción de Dios. Muchas veces perdemos la unción del Espíritu Santo. Y la niña ya podía caminar, pero ella prefería la unción de Dios en su vida, hermanos. Y esa unción de Dios no hay que perderla, hermanos. La unción de Dios está en este lugar. Y tenemos, hermanos, que comenzar a cuidarla. Tenemos que comenzar, hermanos, a guardar esa unción como la niña de nuestros ojos, hermanos. No perder esa unción que Dios ha depositado en tu mano. El mundo afuera, hermano, te espera para arrebatártela. Satanás te espera afuera para arrebatarte esa unción que Dios te ha dado. No permitas que el enemigo te la robe, hermanos. No permitas. Vamos a abrir el libro de Romanos, capítulo 8. Versículo 19 al 23. Este es un texto, un pasaje bíblico, hermanos, muy precioso. Donde la iglesia, hermanos, tiene que despertar. Acuérdense lo que leímos en Isaías 10. Dice que en aquellos tiempos, dice que acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tus hombros y su yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. En aquellos tiempos.
Y mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 19 al 23. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. ¿De quién dice? ¿Usted qué es? Amén. Dice que la creación está esperando. Amén, hermano. Porque la creación fue sujetada a vanidad y por su propia voluntad, no por su propia voluntad, sino por causa de lo que la sujetó, por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, la creación está esperando que tú te manifiestes. La creación, hermanos, el mundo afuera está esperando, hermano, que tú te levantes. Dios te está esperando, hermanos, que tú te levantes para anunciar ese evangelio glorioso. Dice que los ángeles quieren predicarlo, hermanos, y no les es permitido. Y a ti Dios te ha dado ese ministerio de hablar la palabra de Dios, y no lo estamos aprovechando. Imagínense, hermanos, nosotros somos embajadores aquí en la tierra. Dios nos ha puesto como embajadores, representantes, y verdaderamente está siendo representante, hermanos. Verdaderamente estás representando a Dios. Es tiempo, hermanos, de levantarnos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículos 6 al 8, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, le dijo pero lo que tengo te doy. ¿Qué tú tienes para dar, hermanos? ¿Tienes verdaderamente la unción del Espíritu Santo? ¿O la unción del Espíritu Santo en tu vida se ha apagado? Es tiempo de comenzar a levantarnos, hermanos. Dijo Pedro, no tengo plata ni oro, hermanos, pero lo que tengo te doy. Levantémonos en el nombre de Jesús. Y termino con este pasaje bíblico en Ageo 2:9. Y yo quiero que lo leamos todo con voz alta, hermanos. Amén. Cuando la hermana lo tenga me lo avisa. Amén. Ageo capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. Todo, hermanos, la gloria postrera de estas cosas será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera será mayor que la primera. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera, hermanos. La iglesia primitiva, hermanos, comenzó a hacer obras en el Espíritu. Y la gloria postrera va a ser mayor, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo, hermanos, de decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. Hermanos, tenemos un Dios real. Acuérdate, un Dios que si tú le pides en oración, Él trata contigo. Y Él te revela, y Él te habla, y Él te dice lo que tienes que hacer. No des tu brazo a torcer, hermanos. Yo siempre, hermanos, cuando le hablo a personas que son incrédulas, aún creyentes, les digo, yo te reto a que tú lo busques a Dios. Y que tú le digas, Señor, ¿qué quieres que haga? Y te aseguro que Dios te va a hablar. Porque tenemos un Dios que habla, hermanos. Amén. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche, hermano, por su palabra. Nos vamos a poner en pie. Amén. Señor, te doy gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea en nuestras vidas cada vez más fuerte, Padre. Señor, no podemos hablar de otra cosa que no sea de tu Espíritu, Señor. Señor, no permitas que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, decaiga sobre nuestras vidas. No permitas, Señor, que la unción de tu Espíritu Santo decaiga sobre esta iglesia, Señor. Padre, es tiempo de anunciar tu palabra con autoridad y con poder, Señor. Es tiempo, Señor, de libertar al cautivo, Señor. Es tiempo de libertar a las personas que están en la prostitución, Padre. Es tiempo, Señor, de libertar a aquel que está, Señor, metido en el alcohol. Es tiempo, Señor, de libertar a aquel cautivo, Señor, que está en el pecado.
Es tiempo, Señor, de llevar ese evangelio glorioso con poder y autoridad. Yo te pido en esta noche, Espíritu Santo, que comiences a derramarte, Señor, en cada vida, Padre. Que tú le des a cada una de mis hermanas, Señor, fuerzas espirituales para predicar tu palabra. Señor, que mis hermanos, Padre, comiencen a ser bautizados en lengua, Señor. Ya no se ora, Señor, por la iglesia para que hablen lengua, Señor. Se ha dejado, Padre, de orar por el mover del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a la senda antigua. Ayúdanos, Señor, a agradarte con todo nuestro corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Enséñanos a temerte, Señor. En el nombre de Jesús. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que el Señor le guarde. Amén. Amén, hermano.